Ya que vimos las reglas de acotación y un procedimiento para acotar, vamos a ver ahora algunas notas sobre acotaciones y también el cómo se acotan las características más comunes que se presentan en los planos mecánicos. Por ejemplo, ya vimos que si uno va a acotar en milímetros, todo debe estar en milímetros, y si acotas en pulgadas, todo va a estar en pulgadas. Pero también existe algo que se le conoce como acotación dual. Y esto es de que das la medida tanto en milímetros como en pulgadas. Y esto es muy útil porque para dar medidas, para dar distancias, la forma más sencilla de hacerlo en la práctica es en milímetros. Y es que si yo les digo, tomen una regla y midan 1.37 pulgadas, la verdad no es tan sencillo, ¿sí? Pero si yo les digo, midan 150 milímetros, 153 milímetros, pues ya es más sencillo, ¿sí? Entonces, para lo que son distancias medidas, es más práctico con milímetros, pero algo que se da mucho es de que se trabaja en los talleres mecánicos con herramientas que su base de medida se basa en las unidades en pulgadas. Por ejemplo, que la broca de media pulgada, que el machuelo de un octavo, que el cortador de 3/4, ¿sí? Todas estas están en pulgadas. Y también, por ejemplo, en cuanto a placas o materiales de fabricación, casi siempre los espesores vienen en pulgadas, ¿sí? Que la lámina de media pulgada, que la placa de 3/8, etcétera, ¿no? Entonces, en un plano es más sencillo para la persona que va a fabricar si ve las distancias en milímetros y, por ejemplo, los barrenos, en lugar de que diga 12.7 milímetros, entender que ahí mismo dice media pulgada. Y a la hora de dar los espesores, ya viene en pulgadas. Entonces, esto a la hora de fabricar es muy útil, ayuda bastante, pero un inconveniente es de que ocupa mucho espacio. Se puede poner arriba la medida en milímetros y abajo la medida en pulgadas. Esto es en forma apilada. También se puede poner en forma lineal, pero tenemos que indicarlo en el cajetín que vamos a usar este tipo de acotación dual. También podemos hacerlo con corchetes, ¿sí? Arriba milímetros, abajo pulgadas, y en horizontal también se vale, pero como ven ocupa más espacio, ¿sí? Pero tenemos que indicar en el cajetín que vamos a usar este tipo de acotación, y que, como les digo, para la hora ya de fabricar, el técnico es más sencillo lo que son distancias, medirlas en milímetros, y algunas medidas que tienen que ver con herramientas o con calibres de materiales, es mejor dárselas en pulgadas. Cuando escalamos un dibujo, si por ejemplo lo reducimos a la mitad, aunque hayamos hecho una reducción, las medidas deben de estar en su medida original. No las vamos a dividir entre dos. En escala natural 1 es a 1, pues obviamente no se les hace cambios. Y si lo hacemos al doble, pues igual, no, eso no significa que las medidas las vamos a multiplicar por 2. Esto parece quizá tonto, pero en algún momento me llegaron planos que
multiplicaban las medidas de acuerdo a la escala. Entonces, eso así no es como funciona. Esto en varias tareas se los hice notar, de que cuando uno hace un dibujo y tiene, por ejemplo, barrenos o arcos, si nos piden que no acotemos, no es necesario extender las líneas de centro, o sea, nada más se ponen las líneas de centro y ya eso es todo, ¿no? Pero ahora que vamos a acotar, sí se necesitan extender. Por ejemplo, aquí está este barreno, está este otro, son colineales, entonces se extiende la línea de centro y aquí también. De hecho, aquí la línea de centro se convierte en línea de extensión de la cota. ¿Esto para qué se hace? Para dar a entender, ¿sabes qué? Esta posición en Y es común para las dos características y con eso te ahorras el poner otra cota. Entonces, tan solo con hacer esto, das a entender, estas dos características son colineales, están a la misma altura, nada más pon su posición. Lo mismo acá, aquí la línea de centro se extiende, y acá también, y se convierten en líneas de extensión de la cota. ¿Ok? Entonces, ya cuando se trata de acotar, entonces ahora sí extendemos las líneas de centro. Como forma de referencia, ya vimos que se pueden usar las líneas de centro, las líneas de simetría o el perfil de la pieza. Entonces, por ejemplo, en estas cotas se usa de referencia el perfil de nuestra figura. Pero aquí para dar esta medida se utiliza la línea de simetría. Entonces, aunque aquí dice 50, en realidad quiere decir que mide 100, ¿sí? Porque se supone esto está en espejo. Entonces, las líneas de simetría junto con las líneas de centro y los perfiles de el perfil de nuestra figura nos puede servir como referencia para acotar. Cuando tenemos piezas que tienen este tipo de curvas, tenemos que generar unas proyecciones para indicar en dónde está el centro de esos arcos o dónde podemos ubicar esos arcos, ¿sí? Entonces hay que hacer unas líneas de auxiliares, unas extensiones auxiliares con líneas delgadas y con ellas encontramos un punto con el que nos puede servir para ubicar esta curva, ¿sí? Y con base en ello damos la ubicación, ¿sí? Entonces, cuando se tienen este tipo de curvas, es necesario hacer este procedimiento. Para acotar existen principalmente dos métodos. Uno es el dimensionamiento en paralelo y el otro es el dimensionamiento en cadena. El que es en paralelo es de que tomamos una referencia y con respecto a esa referencia damos las medidas de todas las demás características, ¿sí? O sea, todos estos barrenos y también el ancho total de la pieza se dan con respecto a esta arista de acá, ¿sí? Entonces es en paralelo porque quedan las cotas de esta manera. ¿Cuál es el inconveniente? Que ocupa mucho espacio, ¿sí? Pero es muy claro la ubicación de todas las características. Está este otro, es otro método para acotar,
que consiste en que tomas una referencia y indicas la posición de una de las características. Y luego, con respecto a esa característica, das la posición de la que sigue. Y con respecto a esa, das la posición de la posterior y así nos la vamos llevando hasta acotar toda nuestra pieza. Una ventaja, pues, es de que ocupa menos espacios, ¿sí? Ya con la experiencia, ustedes pueden ver cuál conviene más, pero cualquiera de las dos es correcta. Cuando se sabe ya de fabricar piezas, sabe uno que para el técnico es más fácil esta de acá, porque así él tiene una referencia y con respecto a ella va a estar moviendo la herramienta. Y aquí para esta él va a tener que estar haciendo operaciones porque tiene que poner una referencia. Entonces tiene que estar haciendo operaciones para saber cuánto va a estar moviendo la herramienta, ¿sí? No puede estar cambiando constantemente el, el cero pieza que se llama, ¿sí? Pero son opciones, entonces ustedes pueden ver cuál es la que prefieren. Esta de aquí es esta, pero se comprimen las acotaciones. Entonces con eso ya no ocupas tanto espacio, pero es necesario usar esta simbología. De donde parte la referencia, tienes que poner este círculo y luego vas a poner las cotas. Si se fijan, aquí dice 28, aquí es 28. Aquí es 60, acá es 60, pero con esta simbología se debe entender que mides desde acá. Entonces de aquí hasta acá son los 60. Luego dice 88 y 88, entonces es como si hubieran comprimido todas las cotas, ¿sí? Entonces es otra forma de hacer el dimensionamiento en paralelo, nada más que con cotas superpuestas. En lo personal, aún no he visto cómo se hace esto en Inventor, pero voy a checar a ver si es posible. Ahora, eh, por lo regular, cuando es necesario acotar un plano, si se tiene una característica de la cual no sabemos cómo se acota, uno va a la norma. De hecho, esta norma yo se las voy a pasar. Entonces, en la norma vienen todas las características que se pueden presentar en un plano y te dice cómo se debe de acotar. Pero nosotros tenemos que saber al menos las más comunes. Entre las más comunes están los arcos y las circunferencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una circunferencia, tenemos que hacer pasar una línea con flechas en los extremos y esta línea debe de pasar por el centro de la circunferencia. Sobre esa línea vamos a poner el símbolo de diámetro y indicamos la magnitud del diámetro. Hay ocasiones en que no cabe tanto la cantidad, el símbolo y las flechas. Entonces se permite sacar las flechas, ¿sí? Hay ocasiones en que aún haciendo esto no cabe la cantidad, entonces se vale sacar la cantidad, ¿ok? Es muy parecido a las acotaciones lineales que ya habíamos visto. Y algo que también se puede hacer es indicar el diámetro usando una línea guía. Nada más que recuerden que la línea guía debe de apuntar al centro de la circunferencia y ya sobre la guía se pone la medida del diámetro.
En el caso de los radios es parecido. Se tiene que hacer pasar una línea con una punta de flecha. Esa línea debe de pasar por el centro del radio y sobre la línea se coloca el símbolo de radio y su magnitud. Si no cabe lo que es la punta de flecha y la cantidad, pues se tiene que sacar la punta de flecha. Si no cabe bien la cantidad, aún sacando la punta de flecha, pues también podemos sacar la cantidad. Y también podemos acotar un radio usando una guía, pero recuerden que esa guía debe de apuntar al centro del radio. Ahora, ¿cuándo acotamos con diámetro y cuándo acotamos con radio? Los arcos menores o iguales a 180 grados se acotan con el radio. Entonces, si tenemos un arco que mide ya sea exactamente 180 grados o menos de 180 grados, tenemos que acotarlo con su radio. Si tenemos una circunferencia o si tenemos un arco mayor a 180 grados, tenemos que acotarlo con su diámetro. Es decir, si tenemos un arco que mide 210 grados, por decir algo, tiene que acotarse con su diámetro. Como ya les comenté, si hay poco espacio, podemos sacar las flechas y la cantidad para que todo se vea adecuadamente. También estas líneas para los diámetros, para los radios, no deben de coincidir con los ejes, ¿sí? Es decir, no deben de ser ni verticales ni horizontales. Lo mismo acá, o sea, no debe de ser ni horizontal ni vertical. Debe de tener un ángulo, ¿sí? Entonces hay que buscar que esos ángulos sean múltiplos de 30, de 60 o de 45, ¿sí? Entonces, estos hay que darle cierta inclinación basándose en estas cantidades, ¿ok? Y también es posible acotar circunferencias de esta manera, con cotas paralelas a sus ejes, pero la verdad es considerada como mala práctica, no es tan aconsejable hacerlo así, porque no se nota en dónde empieza la cota. Se puede hacer en caso extremo de que no haya otra forma, pues pueden hacerlo así, pero no es muy aconsejable. También si tenemos, por ejemplo, esta pieza, son varios cilindros concéntricos. Aquí lo vemos de frente, aquí lo vemos de perfil. Entonces, a la hora de acotarlo, muchas veces ponen las cotas en esta vista, ¿sí? Cada uno de los diámetros. ¿Cuál es el problema? Que después, perdón por la expresión, pero parece alfiletero. O sea, son demasiadas cotas concéntricas, ¿sí? Entonces, lo que se acostumbra es que en este tipo de piezas, mejor acotarlo en la vista lateral. Así se entiende cada diámetro para qué cilindro se está refiriendo, ¿sí? Y cuando lo hagan así, no se les olvide agregar el símbolo de diámetro, como lo vemos en esta figura. Aquí estamos viendo una figura que está hecha de varios cilindros concéntricos, entonces mejor lo acotan en la vista lateral y nada más cada uno de los cilindros hay que indicarle su
el símbolo de diámetro, porque estamos hablando de cilindros, ¿sí? Entonces, esta es considerada una buena práctica, que en lugar de acotarlo en la vista frontal, mejor usar la vista lateral para que entendamos bien a qué cilindro pertenece cada diámetro. Otra de las características que se presenta mucho en los planos son los chaflanes. Hay dos formas de acotar los chaflanes. Una es la forma rectangular y otra es la forma polar. La forma rectangular es de que das las medidas de los catetos, o sea, tanto el cateto en X como el cateto en y ya con eso queda acotado tu chaflán. Pero noten que los catetos tienen distinto tamaño. También podemos hacerlo en forma polar, y es de que das ya sea el tamaño de la hipotenusa o el tamaño de uno de los catetos y das el ángulo del chaflán. Eso es su distintivo, el que das el ángulo para acotar el chaflán. Entonces, esta es otra forma de acotarlo y es la forma polar. Cualquiera de las dos está correcta, ¿sí? Pero si los dos catetos son iguales, significaría que está a 45 grados. Entonces, cuando se tiene un chaflán a 45 grados, se acota de forma especial. Se utilizan por lo regular guías, ¿sí? Entonces, se indica ya sea el tamaño de los dos catetos, que son iguales, o indicas que es un ángulo, un chaflán a 45 grados y que los catetos miden cierta cantidad, que al ser de 45 ya sabemos que son iguales. Entonces, así es como se acota un chaflán a 45 grados, con una guía y de preferencia indicando que es un chaflán de 45 y el tamaño de los catetos. Algo que se da también es de que estos chaflanes por lo regular son muy pequeños. Entonces, cuando son chaflanes pequeños, si los acotas no se alcanzan a entender bien o se quedan las cotas muy, muy juntas. Entonces, en lugar de hacer esto, lo que se acostumbra es que pones una nota que dice chaflanes de, por ejemplo, de 0.015 pulgadas. Entonces ya sabes que en donde quiera que tú veas chaflanes, se pone, tiene un tamaño de 0.015. Y así no tienes que estarlo acotando cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, para los chaflanes, cuando son muy pequeños, mejor se acotan con una nota general. No sé si han visto en las tareas esas que dicen chaflanes y redondeos de 3 milímetros. Entonces ya con eso, en lugar de donde quiera que veas un chaflán poner las cotas, mejor ya con una nota general indicas el tamaño de todos los chaflanes pequeños. Algo que también se presenta mucho son las ranuras. Para hacer una ranura, lo que hace el técnico es de que pone una fresadora circular y indica en dónde va a empezar. Entonces ubica su fresadora en ese punto, penetra y luego avanza y con eso genera la ranura. Entonces hay varias formas de acotarlos. Estas tres son la misma ranura, nada más que acotada de forma distinta. En esta hay que dar su tamaño y su posición. En cuanto a su tamaño, pues dan los extremos, la distancia entre los extremos, y dan el radio de la ranura. Con eso dan el tamaño. Y para la posición, dan lo que es la posición en y en donde empieza, pero dando la posición de un extremo. Para un técnico
esta forma de acotar no es tan buena porque luego él tiene que estar haciendo operaciones para saber en dónde está el centro del inicio, el centro de este extremo. Entonces lo mejor es hacerlo así. Das el tamaño de la ranura dando la distancia entre centros, o sea, en dónde va a entrar el cortador y hasta dónde debe de llegar, se da con esta medida. Con esta das el radio de la ranura para saber qué herramienta va a usar. En este caso es radio 1/4, lo cual quiere decir que necesita el cortador de media pulgada. Para la posición das la posición en y das el centro de la ranura. Entonces con eso ya saben dónde debe de entrar exactamente la herramienta. Entonces para un técnico es más fácil si se la pones así. Yo les recomiendo que usen esta forma para acotar las ranuras. Y está esta otra, pero la verdad para el técnico es muy complicada. O sea, le dan el centro de la ranura, pero así literal, el radio, ok, y dan lo que es la longitud, la distancia entre centros y el diámetro de la ranura, la dan con esta nota, pero la verdad para el técnico le dejas mucho trabajo, ¿sí? O sea, tiene que encontrar a partir del centro, tiene que recorrerse para acá basándose en estas medidas. Entonces te arriesgas a que la pieza salga mal, que a lo mejor el técnico comete un error. Entonces, en esos casos, para facilitarle las cosas al técnico y evitarte sorpresas, mejor dárselas en la forma más sencilla posible para lo que necesita para fabricar esa pieza. Están también los cuñeros, las cajas de los cuñeros. Esto de aquí viene siendo la flecha y aquí va a poner la caja del cuñero. Entonces así es como se debe de acotar un cuñero, una caja de cuñero. Tienes que dar la distancia desde la base hasta la altura en donde debe de estar la caja. ¿Por qué? Porque el que el que va a maquinar tiene que saber cuánto tiene que elevar la fresa. Las fresas son unas rueditas que en los extremos tienen algo así como palas. Entonces al momento de girar van arrancando material y van a dejar esta cajita, ¿sí? Entonces el técnico necesita saber cuánto tiene que elevar la fresa y con eso va a poder maquinar su pieza. Aquí esto es lo que es el engrane o la polea o el elemento que vaya a girar. Entonces hay que hacerlo opuesto, o sea, se da la distancia desde aquí hasta la base de la caja del cuñero y también se da el grosor de la caja del cuñero, ¿sí? Y recuerden que la mitad está en el elemento que va a girar y la otra mitad está en la flecha, ¿sí? Entonces les voy a dejar varias piezas que tienen cajas de cuñeros y tienen que acotarlo de estas maneras, ¿ok? Un elemento que no se presenta tanto en los planos, pero pues hay que conocerlo, son los remates, que son así como conos truncos, ¿sí? Entonces, para acotarlos hay dos maneras. Una es dando lo que es el diámetro más grande, el diámetro más pequeño y la distancia entre ellos. Con eso das la forma del cono trunco. Y otra es que das el diámetro más grande, la altura del cono trunco y el ángulo. Entonces, cualquiera de las dos es correcta, pero dependiendo de cómo se maquinen,
una conviene más sobre la otra. En estos casos, cuando lo fabrican, creo que conviene más esta de acá, porque el técnico tiene que calcular el ángulo para que salga este cono. Entonces, así con este diámetro sabe de qué tamaño debe de estar la flecha, y con este sabe cuánto tiene que avanzar, pero va a alinear el cortador de acuerdo a este ángulo, ¿sí? La verdad es que a un dibujante le ayuda mucho el saber cómo se fabrican las cosas, porque así sabe qué es lo que necesita el técnico. Entonces, antes se daba una materia que se llamaba taller mecánico, era por 3 trimestres, y actualmente ya nada más se da en un semestre y ya no es obligatoria. Y la verdad es que al menos a los mecánicos nos ayuda bastante esa materia. Cuando tenemos eh, grupos de circunferencias, hay dos formas de acotarlas. Una es la forma rectangular y otra es la forma polar. En la forma rectangular necesitamos algo así como un origen, ¿sí?, de nuestro sistema cartesiano, y vamos a dar la posición en X y Y de cada uno de los centros con respecto a ese origen, ¿sí? Por eso se llama forma rectangular. Otra es la forma polar. En ella das el diámetro de donde está nuestro arreglo de barrenos, y das los ángulos con respecto a un origen. Cuando hicieron las primeras tareas, no sé si recuerden que algunos de los piezas tenían las líneas de centro de esta manera, en círculo. Cuando está así, es porque acotaron en forma polar, ¿ok? Entonces, si acotas en forma polar, hay que hacer esto con las líneas de centro. Si acotas en forma rectangular, pues nada más se ponen las líneas de centro y hay que extenderlas para dar a entender que esto se refiere a las características colineales, ¿ok? Entonces, cualquiera de las dos formas es correcta, nada más que tienes que tomar la decisión de cómo lo vas a acotar, si en forma rectangular o en forma polar. Hay veces que los arreglos no tienen un patrón, ¿sí? O sea, no hay forma de encontrar un patrón. Entonces se tienen las posiciones de los barrenos al azar. ¿Sí? Bueno, entonces, para estos casos se acostumbran usar tablas, ¿sí? Una tabla es para identificar lo que son las cotas de dimensión, o sea, el tamaño de cada uno de los barrenos. Y la otra tabla es para indicar la posición de cada uno de los barrenos, ¿sí? Aquí los identifican y aquí te dan la posición en X y Y de cada uno de los centros. Y también te dan lo que es la profundidad. En este caso, nada más llega hasta 18 milímetros de profundidad. Y donde dice pasado, quiere decir que va de lado a lado de la placa, ¿sí? Y por ejemplo, nada más llega hasta 12 milímetros de profundidad. Y también es necesario dar a entender o indicar dónde está nuestro origen que estamos tomando como referencia, ¿sí? Entonces, así, cuando tenemos barrenos que no siguen un patrón sencillo, bien definido, tenemos que identificar cada una de las circunferencias y hacer una tabla para sus dimensiones y otra para su posición. Entonces, es una forma que se le llama tabular para acotar un grupo de barrenos.
También vamos a ver que esto no se aplica solo a barrenos, sino a cualquier otra característica que se repite varias veces. Aquí tenemos 8 barrenos. Todos tienen el mismo diámetro. Entonces, para no acotar los 8 barrenos, acotamos uno de ellos e indicamos 8x y luego su dimensión. Al decir 8x, estamos dando a entender que hay 8 características que tienen esta medida. Entonces, con eso ya no tenemos que acotar las demás. Otra forma de hacerlo es que acotas una de ellas y luego con una nota indicas que hay 8 iguales. En lo personal me gusta más esta, o sea, acotar una, pero indicas que eso se repite n veces en lugar de estar poniendo notas descriptivas, ¿sí? Entonces, aquí lo aplican en estas ranuras. Son 4 ranuras con las mismas dimensiones. Entonces ponen el ancho de la ranura, la altura de la ranura, pero indican que se repite 4 veces con 4x. Entonces, esta nomenclatura se pone el número, la X en mayúscula y luego hay que dejar un espacio para indicar la dimensión, ¿sí? No sé por qué a veces me lo ponen al revés, ponen X4, no, es 4X espacio y luego la cantidad. Entonces con eso das a entender que se repite 4 veces. Otra forma de hacerlo es acotas una de ellas, indicas el ancho de la ranura, la altura de la ranura y con una nota descriptiva dices que eso se repite 4 veces, que hay 4 ranuras. En lo personal, como les digo, me gusta más esta forma de hacerlo, pero con esto te ahorras mucho trabajo, le das claridad a tu plano y queda bien, bien acotado. Ya para acabar con el cómo acotar características especiales que se presentan en los planos, están los barrenos. En el caso de los barrenos, se tiene una nomenclatura especial. Hasta ahora, los barrenos que se han hecho tienen esta nomenclatura. Si ustedes ven un barreno indicado así, lo que te dan a entender es que va de lado a lado, ¿sí? Aquí tenemos la placa vista de perfil, entonces te da a entender, ¿sabes qué? Este agujero va de lado a lado, atraviesa la placa. Entonces, si ustedes acotan un barreno así, estás dando a entender que va a pasar de lado a lado de la pieza. Entonces, siempre hay que tener mucho, mucho cuidado. Si el barreno nada más llega a cierta profundidad, hay que indicarlo. Si nada más lo dejas así, pues estás diciéndole al técnico, ¿sabes qué? Pasa la broca de lado a lado. Otra forma de hacerlo es de esta manera. Tú pones la cantidad del diámetro y luego pones esta leyenda de true. Esto también quiere decir que va de lado a lado. Es otra forma de indicarlo, ¿sí? Pero por lo regular los barrenos no van de lado a lado. Nada más llegan a veces hasta cierta profundidad. Entonces vamos a ver distintos tipos de barrenos. Está el barreno ciego, que es el más común, pero también está el abocardado, que sirve para ocultar la cabeza de los tornillos. Y también está el avellanado, que tiene esta forma también para esconder las cabezas de los tornillos cuando tienen esta forma, que se le llama avellanada. Entonces, si tenemos un agujero ciego que va a llegar hasta cierta profundidad,
se utiliza esta simbología. Tenemos que dar el diámetro del barreno y la profundidad se indica con este símbolo que es como una flecha hacia abajo. Con eso, esto es lo que tenemos que indicar en el plano, pero en la realidad es esto lo que estamos diciendo. El diámetro del barreno es de 8, pero su profundidad es de 16. Entonces aquí con simbología es como se indica. Para el caso de los abocardados, lo mismo, está esta simbología. El primero es el barreno principal. ¿Cuál es el barreno principal? Pues el de en medio, ¿sí? Dice que es de diámetro 4 milímetros con una profundidad de 13. Entonces se refiere a este que va hasta abajo, ¿sí? Profundidad 13 y va a ser diámetro 4. Pero luego están estas cajas que vienen siendo esta y esta. Entonces dice que esta caja es de diámetro 6 milímetros con una profundidad de 10. Entonces las cajas se identifican por este símbolo, ¿sí? Este como canal. Entonces, con esto te dice el diámetro del canal, el diámetro de esta caja es de 6 milímetros y debe de llegar hasta una profundidad de 10. Y el diámetro, la altura de esta caja es de 3 milímetros, que se indica aquí, y su diámetro de la caja es de 10. Entonces, con simbología ya acotamos este barreno y así es como se debe de hacer en el plano. Pero en la realidad esto es lo que queremos decir. Esto es para los barrenos abocardados. Para el caso de los avellanados es parecido. Se tiene que dar el diámetro y profundidad del barreno principal, que es el de en medio, y el símbolo de avellanado es esta V. Entonces se da el diámetro del mayor del cono, pero también tenemos que dar el ángulo de la V, ¿sí? Entonces con simbología esto es lo que estamos indicando y en físico es esto el resultado, ¿sí? Entonces esto es para los barrenos avellanados. En cuanto a los símbolos, aquí les dejo las medidas. Recuerden que la H es la altura de las letras. Entonces esto ya viene por default en los programas de CAD, pero conviene que aquí los vean. Entonces aquí viene un ejemplo, el diámetro principal y luego una caja y se agrega la profundidad de la caja. Y aquí para el caso de un avellanado y aquí para el caso de un abocardado. Entonces, con esto cumplimos lo que es el cómo acotar características importantes. En la siguiente clase vamos a ver cómo acotar unos planos que tienen varias de estas características y ya después les dejaré una tarea en donde tienen que acotar piezas un poco más complejas. Entonces, por el momento es todo. Muchas gracias.